Ya. Ok, gracias, papi. Entonces, ahorita como título, metabolismo de ácidos grasos. Y lo primero que vamos a ver es la degradación de ácidos grasos. ¿Sí? La degradación de ácidos se lleva a cabo en 3 etapas. Fíjense bien. Voy a pasarles voy a empezar con mi pizarroncito, porque la tengo un poquito incompleta en mi presentación. Pero empezamos con el pizarrón, ¿va? La primera etapa de la degradación de ácidos grasos se conoce como activación. La activación es algo así como etiquetar a un ácido graso degradar, ¿va? Lo segundo se conoce como transporte y finalmente como el tercer paso, que ya es la degradación como tal, y son una serie de reacciones que son prácticamente las mismas que tienen lugar en el ciclo de Krebs, en una parte del ciclo de Krebs, se conoce como beta oxidación. Entonces, fíjense. Profe, ¿cuál era el primer paso? Es que se trabó mi computadora y no alcancé a escuchar. Voy de nuevo. Entonces, quedamos. El primer paso se llama activación. Hagan de cuenta, la activación es como etiquetar a un ácido graso para que pueda ser degradado. Y la activación consiste en, fíjense bien, vamos a decir, aquí tengo un ácido graso. A este ácido graso, ¿sí? Lo vamos a unir con la coenzima A. ¿Sí? Y lo que se va a formar es un complejo, ¿sí? Que se conoce como así coenzima A. Y la enzima que cataliza esta reacción se conoce como acilcoenzima A sintetasa. Y recordarán las sintetasas para poder llevar a cabo esta reacción de condensación entre estos dos grupos para formar este tioeste, ¿sí? Requiere energía, lo va a dar una molécula de ATP. Pero este ATP, esta reacción en particular, ¿sí? Se lleva a cabo, se libera AMP más pirofosfato. Y el cambio de energía libre de esta reacción es cercano a cero. Entonces, para poder impulsar, hagan de cuenta que se acopla esta primera reacción con la hidrólisis del pirofosfato. Se acoplan estos dos procesos para formar doble fosfato orgánico. Y entonces recordarán cuando se degrada hasta AMP y todo de pirofosfato inorgánico, ¿sí? Es equivalentemente, energéticamente es equivalente a decir que dos moléculas de ATP se degradaron a dos ATPs más dos fosfatos inorgánicos. Porque
energía libre de estos dos procesos es muy cercana entre sí. Entonces, prácticamente la adición, la reacción de condensación de la la coenzima A, energéticamente es equivalente a decir que se han conseguido dos moléculas de ATP, y esto lo vimos en la parte de energética. ¿Sí? Bien. Entonces, lo que ocurrió es que se condensó el ácido graso con la coenzima A y ha quedado etiquetado este ácido graso para que vaya a ser un poco más adelante. Esta reacción de condensación de la radiación es equivalente a decir que se han consumido dos moléculas de ATP. ¿Vamos bien? Sí. ¿Vamos bien, chicos? ¿Están Sí. viendo? ¿Sí les queda claro que decimos que es equivalente a decir que se consumieron dos moléculas de ATP? Una molécula se degradó a ATP y dos fosfato inorgánico. ¿Se entiende? ¿Bien? Recuerden que el ATP pasa a ADP, y el ADP cuando se degrada hasta AMP, libera prácticamente la misma cantidad de energía que de ATP a ADP. Por eso se dice que se consumieron dos moléculas de ATP en la activación del ácido graso que se va a degradar. ¿Vamos bien? Fíjense bien. Segundo paso. El segundo paso se conoce como transporte. Ahora, esta reacción tuvo lugar en el citosol. Y este acetilcoenzima A se tiene que transportar hacia la matriz mitocondrial, donde va a ser degradada. La matriz mitocondrial, recuerden que tiene dos membranas. Una membrana externa, pero esta membrana externa es permeable. ¿Sí? Permite cafeínas, incluso que se encuentran en el citosol. ¿Sí? Las podemos encontrar en el espacio membranal. Este acetilcoenzima A pasa fácilmente la membrana mitocondrial externa. Pero en la membrana mitocondrial interna, para que este ácido graso entre a la matriz mitocondrial y se pueda degradar, necesita transportarse. ¿Vamos bien? Bien, entonces, para transportarse, ocurre lo siguiente. Bueno, les voy a compartir mi presentación, creo que eso ya lo tengo aquí. ¿Vamos bien? ¿Alguna pregunta o duda? No, profe. Ok, entonces les comparto mi pantalla. Déjenme ver dónde está esto. Fíjense bien. Teníamos el acetilcoenzima A y ahora la coenzima A, ¿sí?, va a ser sustituida por una molécula que se llama carnitina. ¿Sí? Y fíjense bien, entonces, la coenzima A es sustituida por la carnitina y ahora se va a formar un complejo acilcarnitina. Este complejo que se llama aquí se llama acilcarnitina. Y esta primera reacción, esta siguiente reacción es la primera reacción de transporte, que es canalizada por una enzima que se conoce como carnitina palmitoyltransferasa. ¿Sí? Aquí está la carnitina, se dan cuenta, la carnitina sustituyó a la coenzima A y se formó un complejo acilcarnitina. Esta coenzima A, que es el citosol. Y entonces, ahora en la membrana interna de la mitocondria hay un transportador para acilcarnitina. ¿Entiende? Y este transportador va a permitir la entrada de la acilcarnitina y va a sacar otra molécula. A ver, un segundo, disculpen.
Bueno, ¿vamos bien? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Fíjense bien. ¿Cómo se llamaba la Háganse cuenta que la carnitina es como el pasaporte para que pueda atravesar esta frontera, el ácido graso. Hagan de cuenta que es un salvoconducto. Gracias a la carnitina lo puede atravesar porque hay un transportador para acilcarnitina. ¿Sí? Y este transportador funciona a través de un mecanismo de anticorte. Mete acilcarnitina hacia la matriz mitocondrial y saca carnitina. Mete moléculas y saca moléculas equivalentes. ¿Alguien me iba a preguntar algo? Sí. ¿Cómo se llamaba la enzima? Carnitina palmitoil transferasa. ¿Qué? Carnitina es el que va a sustituir a la coenzima A. ¿Sí? Carnitina palmitoil. Vamos a llamarle carnitina aciltransferasa. ¿Sí? Palmitoil viene de ácido palmítico. En este caso están refiriéndose en particular al ácido palmítico. ¿Se entiende? Entonces, suponiendo que este fuera ácido graso, fuera ácido palmítico, se formó palmitoil coenzima A. Pero entonces la coenzima A es sustituida por la carnitina. Si este ácido graso es ácido palmítico, se formaría palmitoil carnitina. ¿Se entiende? En la membrana interna de la mitocondria hay un transportador que funciona a través de un mecanismo de antiporte. Es decir, mete un compuesto y saca un equivalente. El compuesto que mete es la acilcarnitina, el ácido graso unido a la carnitina lo mete, pero lo mete a expensas de sacar carnitina. Pero vean lo que sucede. Dentro de la mitocondria hay una isoenzima de la carnitina palmitoil transferasa, citosólica, porque la anterior era citosólica y esta es mitocondrial. ¿Y esta qué es lo que hace? Sustituye a la carnitina por coenzima A y vuelve a formar acilcoenzima A. Sí, fíjense, quitó la carnitina, la sustituyó por la coenzima A y ahora esa carnitina va para afuera. ¿Sí me explico? Ocurrió como un pequeño ciclo aquí. Un ciclo muy sencillo en el transporte, para favorecer el transporte del ácido graso que se va a degradar. ¿Qué sucedió? Que ya tengo dentro de la mitocondria acilcarnitina. Digo, acilcoenzima A. Profe, ¿puede repetir el nombre de la enzima? ¿Cómo les dije? Carnitina palmitoil transferasa. ¿Carnitina qué? ¿Palmitoil? Palmitoil transferasa o acil transferasa. Vamos a dejarlo como carnitina acil transferasa. ¿Sale? Y ahora sí, este ácido graso que está en el interior de la mitocondria es el que se va a degradar. Fíjense bien, para degradarse va a ser casi estas mismas reacciones del ciclo de Krebs. Fíjense bien, el succinato se oxidaba, el aceptor de electrones era el Fa, forma Fa reducido, y en el fumarato teníamos un doble enlace. A este doble enlace en el ciclo de Krebs se adiciona agua por actividad de la fumarasa y se forma el malato. Y el malato se oxida, transfiere sus electrones al NAD y forma oxalacetato.
esta serie de reacciones, estas tres reacciones son casi las mismas que van a ocurrir en la degradación de un ácido graso, pero van a ocurrir como de una manera casi cíclica. Yo prefiero decir que es en espiral. Ahorita les digo por qué. ¿Vamos bien? Ahorita nada más repasamos el ciclo, una partecita del ciclo de Krebs. Y a partir de aquí vamos a degradar un ácido graso por beta oxidación. Recuerden, la tercera etapa de la degradación de ácidos grasos se llama beta oxidación. La primera fue activación, la segunda transporte y la tercera se llama beta oxidación. ¿Cómo que va a ocurrir una oxidación sobre el carbono beta? ¿Vamos bien? ¿Cómo andan, chicos? No se me duerman. Bien. ¿Sí? Entonces ya puedo pasar a la beta oxidación. Sí, profe. Creo que ni la tengo. Profe, entonces el paso 2 del transporte incluye todo, incluso la parte de que mencionaba del ciclo de Krebs. Sí, no. El transporte nada más fue el paso a través de la membrana, que es la sustitución de la coenzima A por la carnitina, y luego la sustitución de la carnitina por la coenzima A. O sea, uno ocurre en el citosol y la segunda sustitución ocurre en la matriz mitocondrial. ¿Se entiende? Porque lo que se puede transportar es el acilcarnitina. El acilcoenzima A no atraviesa la membrana mitocondrial interna. La membrana mitocondrial interna permite el paso de la acilcarnitina. Entonces, en el paso 2 se sustituye la coenzima A por la carnitina. Pasó el ácido unido a la carnitina, la acilcarnitina, y dentro de la mitocondria ahora nuevamente se sustituye la carnitina por la coenzima A y se vuelve a formar acilcarnitina, acilcoenzima A. Y esta acilcoenzima A es la que se va a degradar. ¿Va? Y para degradarse se utilizan estas mismas tres reacciones del ciclo de Krebs. ¿Sale? Sí. Las repasamos rápidamente y con eso terminamos el día de hoy, ¿va? Voy a dejar de compartir, se los voy a poner en mi pizarrón porque creo que no lo tengo eso por aquí. Fíjense bien. Entonces ya dentro en la matriz mitocondrial lo que ya tengo es vamos a decir, este es así, coenzima A. Fíjense bien. Primera reacción de la beta oxidación. La primera reacción de óxido-reducción, es decir, en la transferencia de electrones. ¿Quién era el primer aceptor de electrones en esa serie de reacciones que vimos en el ciclo de Krebs cuando vamos de succinato a oxalacetato? Hagan de cuenta, son exactamente las mismas reacciones. ¿Quién fue el aceptor de electrones? Y es el mismo aceptor. Y la eliminación de electrones va a ocurrir entre los carbonos alfa y beta. El aceptor de electrones es el FAD. Se forma FAD reducido. Y entre los carbonos alfa y beta se va a formar un doble enlace. Y la enzima que cataliza esta primera reacción se conoce como acilcoenzima A
deshidrogenasa. ¿Sí? Son las de Krebs de succinato a oxalacetato. Segunda reacción es adición de agua. ¿Profe, puede repetir el nombre? Ah, no, ya la vi, gracias. ¿Sí? Ojo, el nombre de la enzima involucra el nombre del sustrato sobre el cual está actuando. Se está adicionando agua a este compuesto se conoce coenzima A. Se le está adicionando agua al doble enlace hidratasa. Este oxidrilo se va a unir sobre el carbono A beta, que es el que se da, y el producto que se forma es esto se llama beta hidroxiacil coenzima A. Fíjense bien, en la siguiente reacción se oxida este alcohol, ya saben, se oxida un alcohol secundario y se forma son las mismas reacciones que en el ciclo de Krebs, ¿sí? Se oxida el alcohol, el aceptor de y se forma, bueno, la enzima que cataliza la reacción, pues este se llama beta hidroxiacil coenzima A deshidrogenasa y se forma beta-cetoacil coenzima A. Este se llama beta-cetoacil coenzima A. Profe, la enzima dice Reacciones del hidroxi. ciclo de Krebs. ¿Perdón? La enzima dice hidroxiacil. Sí, beta hidroxiacil, porque este es un beta hidroxiacil, porque es un ácido graso, coenzima A. Se oxidó el alcohol secundario a una acetona y ahora se formó beta-cetoacil, ceto, porque sobre el carbono beta hay un grupo ceto, es beta-cetoacil coenzima A. Si se dan cuenta, estas tres reacciones son las mismas del ciclo. Y esta es la única reacción diferente, que va a ser un rompimiento. Este rompimiento es catalizado por una enzima que se conoce como tiolasa. Es decir, utiliza un grupo tiol, una tiolisis. ¿Sí? En lugar de hidrólisis, se utiliza un sulfidrilo. El que rompe viene de una nueva molécula de coenzima A que entra aquí. Y entonces, fíjense, este rompimiento va a ocurrir entre los carbonos alfa y beta y se va a formar acilcoenzima A más
de esta parte de la molécula que se rompió, se forma acetilcoenzima A. ¿Se entiende? Profe, ¿puede mover tantito su cámara a la derecha? Enzima A se puede ir al ciclo de Krebs y este acetilcoenzima A vuelve a llevar a cabo este proceso. ¿Se entiende? Vamos a decir si este era ácido palmítico, se rompió y ahora se formó un ácido de 14 carbonos. En la segunda vuelta es una vía metabólica en espiral, porque cada vuelta de la espiral se reduce en 2 y se forma acetilcoenzima A. ¿Se entiende? ¿Vamos bien? Cada vuelta de la espiral, ¿sí? Mi ácido graso pierde 2 carbonos, ¿sí? Y se forma una molécula de FAD y una de NAD reducido. Se liberó acetilcoenzima otra vuelta, exactamente acetilcoenzima A. ¿Se entiende? ¿Vamos bien? Sí, profe. Entonces, fíjense, vamos a suponer que este fuera ácido palmítico. El ácido palmítico tiene 16 carbonos. ¿Cuántas vueltas tendría que dar la beta oxidación para degradar acetilcoenzima A? ¿8? Fíjense, tiene 16 carbonos, pero cada que se lleva un ciclo, una vuelta cíclica de esto, de la espiral, se elimina acetilcoenzima A. Fíjense bien, vuelta 1, entonces se forma el primer acetilcoenzima A y el de 14. ¿Vamos bien? El mirístico, el ácido mirístico. Vuelta 2, segundo acetilcoenzima A y se forma el láurico. Vuelta 3, tercer acetilcoenzima A y ácido decanoico. Vuelta 4, cuarto acetilcoenzima A y el de 8 carbonos. ¿Sí? Vuelta 5, quinto acetilcoenzima A y 6 carbonos, hexanoico. Vuelta 6, se forma sexto acetilcoenzima A y ácido butírico. Vuelta 7, en la vuelta 7 cuando se rompe, se formó acetilcoenzima A aquí y aquí también se formó acetilcoenzima A. Entonces, si se dan cuenta, el ácido palmítico dio 7 vueltas. Acetilcoenzima A, 7 FAD reducidos y 7 NAD reducidos. ¿Se entiende? Es decir, el número de vueltas que lleva a cabo la beta oxidación es igual al número de carbonos entre 2 menos 1. Y en base a ese número de vueltas, el número de reducidos que se forman. Entonces, por cada vuelta pues, se forma un FAD reducido y un NAD reducido. Profesor, ¿lo podría repetir otra vez Ajá. para anotarlo bien? El número de vueltas que se requieren para degradar un ácido graso es igual al número de carbonos entre 2
menos 1. Es decir, si tiene 16 carbonos, número de carbonos, 16 entre 2 son 8, menos 1 da 7 vueltas. Si fuera un ácido de 20 carbonos, serían 20 entre 2, 10, menos 1, 9 vueltas. Si fuera el de 20 carbonos, me produciría 9 FAS reducidos, 9 NAD reducidos y 10 de acetilcoenzima A. ¿Se entiende? Sí. Entonces, fíjense, con esto terminamos. De tarea, ahí le piensan cuánto ATP produciría la degradación de ácido palmítico. Bueno, se me acaba el tiempo, pero nada más déjenme, me despido, ¿va? Para no despedirnos así tan a las carreras. Ya aquí la vamos a dejar. Repasamos hasta el ciclo de Krebs para el próximo examen, ¿van? Entonces, nada más nos despedimos, ¿va? Sí, profe. Profesor, este tema